El Hospital Médica Campestre le da la bienvenida a su serie de webinars Salud y Felicidad. El día de hoy, nuestro moderador será el doctor Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El doctor Ramírez es licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona, maestro en administración y gestión de servicio de salud por la Universidad Cuauhtémoc, aspirante a doctor en administración por la Universidad IEXPRO. Bienvenidos, comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta serie de webinar Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. La doctora Catalina Peralta nos hablará sobre las enfermedades endocrinas más frecuentes en los niños. Efectivamente, las enfermedades endocrinas no solamente son padecimientos de los adultos, sino que también afectan a pequeños de todas las edades. Y el día de hoy, la doctora Catalina nos explicará cuál es el proceso que llevan estos pequeños, el seguimiento que deben de mantener y sobre todo los cuidados que debemos tener para con ellos. La doctora Catalina Peralta Cortázar es endocrinóloga pediatra, es profesora del curso propedéutico de aspirantes al examen nacional de residencias médicas de la Universidad de Guanajuato, es profesor del módulo de preclínica en la licenciatura de médico cirujano de la Universidad de Guanajuato, profesor del diplomado de educadores en diabetes en la Universidad de Guanajuato, tiene un diplomado en gestión de calidad, un diplomado en sobrepeso y obesidad, un diplomado en diabetes, maestría en investigación clínica y una maestría en administración de hospitales y de servicio de salud. De hecho, es mi compañera de la universidad. Bueno, pues el día de hoy la doctora nos hablará ampliamente sobre el tema. Doctora, bienvenida a su espacio. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues bueno, lo más importante, la doctora forma parte del staff del Hospital Médica Campestre y del grupo de especialidades pediátricas de Médica Campestre. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Médica Campestre por la invitación para compartir con ustedes estos minutos que espero la información les sea de utilidad. Bien, el día de hoy platicaremos sobre las enfermedades endocrinas más frecuentes en los niños. Y a mí me gustaría iniciar orientándonos qué es un endocrinólogo pediatra. Bueno, los endocrinólogos pediatras nos encargamos de diagnosticar, tratar y supervisar todos los trastornos hormonales. De una manera general, podemos ver en esta imagen los sitios de localización de algunas de las glándulas donde se producen las hormonas. ¿Y qué son las hormonas? Bueno, son productos químicos de los cuales depende el modo en que otras partes del cuerpo funcionan. Y podemos ver los sitios en esa imagen donde yo siempre les explico que este sistema de función hormonal es como una empresa o una orquesta que requiere de un director. Y ese director se sitúa en el centro de nuestra cabeza, en la hipófisis, donde tiene un alto mando que en conjunto hacen esta dirección de la orquesta. Partiendo de este punto, podemos ver ese centro que es la hipófisis con su centro superior, que es el hipotálamo, y quiero que vean todas las redes que se dispersan y que dependen de ese centro. Como vemos todas esas líneas, efectivamente es un sistema complejo que requiere una armonía en su función y que cada línea trabaje en su momento y de forma correcta para que no tengamos ninguna alteración hormonal. ¿Qué valora un endocrinólogo pediatra? Bueno, valoramos niños que no están creciendo bien. Si tenemos niños que tienen el antecedente de haber sido bebés con un peso bajo al nacimiento y que durante ese seguimiento por su pediatra para los 2 años de edad no ha alcanzado su crecimiento de recuperación, pacientes que tienen sobrepeso, obesidad o incluso ya un diagnóstico de diabetes, aquellos niños que presentan cambios de pubertad de manera acelerada o bien cambios que no van acordes a su edad, alteraciones de la tiroides, alteraciones en los genitales, ya sean niños o bebés que no tienen sus testículos descendidos o bien que los genitales tienen una apariencia diferente, alteraciones menstruales, si hay un diagnóstico de un síndrome de Turner o cualquier otro síndrome que se asocia a alteración en el crecimiento, alteraciones del calcio o cualquier otro tipo de enfermedad que ocasione alteraciones en las hormonas. Como podemos ver, un endocrinólogo pediatra ve muchas enfermedades. El día de hoy vamos a platicar algunas de las patologías más frecuentemente identificadas en un seguimiento de salud del niño sano. ¿Y por qué me refiero a un seguimiento de salud del niño sano?
Porque debemos recordar que el pediatra no es únicamente para visitarlo cuando el niño se enferma. El pediatra es el médico, el médico que se encarga de vigilar que mi niño lleve un seguimiento en su crecimiento y desarrollo para ubicarlo dentro de la normalidad. Y muchas de las partes que interrogamos a los padres, que revisamos en la exploración, nos pueden ayudar y orientar a un diagnóstico temprano de estas patologías. Hoy vamos a hablar un poquito sobre obesidad, diabetes talla baja, pubertad precoz y las enfermedades tiroideas más frecuentes. En relación al sobrepeso y obesidad, esto se refiere a la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo que perjudica la salud. ¿Y de dónde partimos? Si identificamos un diagnóstico de sobrepeso, es importante tomar acciones preventivas para evitar que esto evolucione a una obesidad y que esto implique poner a un niño en alto riesgo de otras enfermedades que ponen en riesgo la salud y la vida. ¿Qué factores van a contribuir a la obesidad? Bueno, el consumo de comidas rápidas, bebidas azucaradas, alto consumo de harinas, alimentos con alto contenido de grasa. Y bueno, sabemos que en la actualidad vivimos todos al día a día, la mayoría de los papás trabajan y esto ha sido un factor condicionante en que vayamos en incremento a la obesidad. Otra de las causas que contribuyen es la falta de horarios en alimentación. Tenemos niños que queremos que tengan el mismo ciclo de despierto, comida y trabajo que los adultos y hacemos que pierdan ese tiempo importante de alimento que deben tener, donde hacemos periodos prolongados de ayuno, donde luego viene un atracón y obviamente todo esto contribuye y va sumando factores para que tengamos obesidad en nuestros niños, aunado a la inactividad física. Es más sencillo mantener a los niños tranquilos frente a una pantalla, a un videojuego o un celular, donde hemos perdido esa parte de la convivencia en familia o el fomentar la actividad física en nuestros niños. Todo esto se suma y contribuye a la presencia de obesidad en nuestros niños. ¿Cómo se identifica? Primero deberemos empezar a hacer un poco de conciencia cómo percibo el peso en mi niño. Si yo no percibo que existe un problema, va a ser muy difícil que yo acepte acudir a una valoración y que al momento de un diagnóstico acepte tomar acciones para modificar ese diagnóstico. ¿Cómo lo identifica mi doctor? Bueno, en la evaluación que hacemos medimos peso y talla en nuestros niños y van a situarse en estas gráficas como la que les muestro, que hay para niño y niña, donde nosotros sacamos algo que se llama índice de masa corporal. El índice de masa corporal proviene de una fórmula donde utilizamos el peso y la talla de nuestros niños. Cuando ese índice de masa corporal cae en las líneas que están en el sitio verde que les pongo en la gráfica azul, es decir, mi puntito de la edad del niño y el índice de masa se sitúan entre la 85 y la 95, hay un diagnóstico de sobrepeso. En automático, cuando ese puntito cae sobre la 95 o hacia arriba, hay un diagnóstico de obesidad. Y aquí viene la parte en identificar y caer en cuenta del error en el que estábamos de decir que mi niño tiene la complexión de la familia de mi esposo o mi niño tiene la complexión de mi familia. En automático, si ese punto cae en esos sitios, se da un diagnóstico en alteración en el peso. ¿Por qué es importante? Bueno, cuando tenemos un peso alto y esto va contribuyendo a lo largo del tiempo, va haciendo modificaciones que tienen repercusión en la salud. Puede hacer alteraciones en los niveles de glucosa, puede haber incrementos en la presión arterial, disminuyen las grasas buenas y aumentan las grasas malas. Y esto se va sumando a dando diagnósticos de otras enfermedades. Una de ellas es el síndrome metabólico, donde el común denominador es la alteración en el nivel de glucosa. Y esto puede emitir un diagnóstico de prediabetes y si no actuamos, un diagnóstico de diabetes tipo 2. ¿Qué complicaciones trae la obesidad? Como podemos ver, no es solo la parte en apariencia, no es solo la parte en este riesgo de una prediabetes o diabetes. Hay múltiples complicaciones que debemos cuidar y prevenir en nuestros niños, como son alteraciones respiratorias. Un niño que tiene obesidad, la restricción a ampliarse en una respiración normal es limitada. Si aunamos que ese niño tuviera un factor como de asma, en un evento de crisis la restricción puede ser aún mayor. Esta parte de apnea, cuando hay un diagnóstico de obesidad, limita la respiración normal
y los pacientitos llegan a presentar una alteración que se llama apnea obstructiva del sueño. Y es un círculo vicioso porque disminuye la oxigenación, hay más sueño, más fatiga, menos actividad. Y es un círculo vicioso que va incrementando esta complicación. Colelitiasis se refiere a las piedritas que pudieran ocasionarse por alteraciones metabólicas secundarias a la obesidad en la vesícula. Alteraciones psicológicas donde vemos que muchos de los niños presentan ansiedad o depresión asociadas a cómo se perciben en su peso. Las alteraciones ortopédicas, estamos hablando de huesitos y estructuras que están en crecimiento y formación, donde al implementarles un peso mayor se van deformando y estos cambios pueden persistir para el resto de la vida de nuestros niños. Asociarse a hipertensión, colesterol y triglicéridos altos o que esa infiltración de grasa llegue al hígado y nos haga una enfermedad que se llama hígado graso. En este punto que les pongo de hiperandrogenismo, va muy asociado a nuestras adolescentes que tienen irregularidades menstruales. Cuando hay obesidad, el tejido adiposo sirve como un sartén para que ciertas hormonas que son ocasionantes de vello y de acné trabajen mucho más y entorpezcan la función del ovar. Y con esto tenemos alteraciones menstruales que requieren el manejo inicial en el peso de nuestras niñas. ¿Cómo percibimos actualmente la diabetes en los niños? Bueno, es muy importante saber que la diabetes no es solo una crisis sanitaria, no solo depende de los personal de salud, es una catástrofe social mundial y nos toca a todos empezar a corregir, prevenir y limitar. ¿Por qué aumenta la incidencia de la diabetes? ¿Será acaso que estamos viviendo más tiempo? ¿Estamos generando poblaciones con riesgo genético? ¿Estamos sumando factores ambientales como el consumo de alimentos hipercalóricos y el sedentarismo que hacen la permanencia del sobrepeso y la obesidad? ¿Estamos sumando otros factores epigenéticos y ambientales? ¿Y a qué nos referimos con esto? Tenemos algo que se llama programación metabólica o memoria metabólica. Y partimos desde una mamá que tiene una complicación metabólica con sobrepeso y obesidad, que se embaraza y ya en ese momento le está poniendo el chip al bebé de que tenga el riesgo de desarrollar estas enfermedades. De ahí la importancia, desde si queremos un embarazo, prepararnos, que estemos en la mejor condición para no poner ese chip a nuestros niños que se llama programación metabólica y que es obviamente una secuencia que ya traemos cargando para el riesgo de estas enfermedades. De forma general les comentaré, tenemos varios tipos de diabetes, pero yo quisiera que con esta parte nos quedáramos en reconocer que hay diabetes en los niños. Todavía seguimos creyendo que este diagnóstico no está en los niños, por algo estamos los endocrinólogos pediatras, y les voy a platicar de forma general los dos tipos que se identifican más frecuentemente. En el dibujito que les pongo, en la parte superior derecha, tenemos un mecanismo normal, lo amarillito es el páncreas, que es nuestra glándula que se encarga de producir la insulina. La insulina es la hormona que mete la glucosa como energía a la célula. En el caso de la diabetes tipo 1, mi cuerpo deja de producir esa insulina. Entonces, como no hay insulina, la glucosa se queda circulando en la sangre y hay niveles altos. No es la regla, pero de manera que lo identifiquen, la diabetes tipo 1 puede estar en niños delgados. Por lo tanto, eso no nos excluye hacer revisión en nuestros niños aunque no tengan sobrepeso y obesidad. La diabetes tipo 2, en esta mi cuerpo produce la insulina, pero esta no trabaja bien. Hay algo interfiriendo en la célula que impide que haga su trabajo normal y tenemos dos factores circulantes altos, tanto la glucosa como la insulina. Y el fenotipo característico que pudiéramos identificar son niños con sobrepeso y obesidad. ¿Qué pasa en la pubertad? Bueno, nosotros estamos hablando del grupo pediátrico y los niños pasan ciertas fases de crecimiento y maduración. La pubertad es una etapa pivote donde por sí solo nuestro cuerpo hace un mecanismo de resistencia a la insulina. Eso pasa y es normal porque se producen otras hormonas que pueden interferir un poquito ahí en su acción y es normal. Pero ¿qué pasa si yo tengo factores familiares, sedentarismo y obesidad? Pues en una condición normal, si yo paso mi pubertad, no tengo sobrepeso y obesidad ni factores, pues esto va a pasar inadvertido, no me voy a dar cuenta y paso mi pubertad totalmente normal. Pero si yo tengo factores como herencia, obesidad, y vamos sumando lo que nos da en la adolescencia o la pubertad, que es incremento de la adiposidad, cambios en la dieta, la falta de actividad física, el ciclo de sueño modificado y algunos factores de estrés que se presentan en la pubertad, esta parte, si yo tengo ya esa señal fallida,
va a ser un detonante para que yo manifieste la enfermedad antes de tiempo. Con esto quiero aclarar que no quiere decir que la pubertad me dé diabetes, ¿de acuerdo? No es la pubertad. Yo traigo el chip y si no me cuido en este estado normal, se puede evidenciar un diagnóstico antes de tiempo. A lo mejor me iba a tocar presentarlo a los 40, a los 50 años, pero si yo ya traigo el chip desde etapas tempranas, en este punto se puede hacer el diagnóstico. Terminamos agotando el páncreas y obviamente se hace manifiesta la enfermedad. ¿Qué síntomas podemos tener? Bueno, ¿qué nos va a identificar o hacer ir a valorar a nuestro niño? Cuando nosotros tenemos un nivel de glucosa en la sangre que llega a un valor de 180, en automático nuestro cuerpo empieza un mecanismo de compensación y el riñón, que es el que se encarga de ir eliminando este exceso, pues rebasamos esa capacidad y empieza a eliminar todo lo que nos sobra. Pero no elimina glucosa con agua. Entonces, esta parte empezamos a ver que orino más veces y en mayor cantidad, y nosotros lo llamamos poliuria. Obviamente, como estoy perdiendo líquido, me lleva a una deshidratación que estimula el centro de la sed y me hace tomar agua, mucho más agua de lo normal, y se conoce como polidipsia. Como la hormona que mete la energía no está funcionando correctamente, nuestro cuerpo, en un mecanismo de tratar de ayudar, empieza a utilizar otros mecanismos, metabolizando primero grasa y luego músculo. Y de ahí viene la pérdida de peso de forma inexplicable, porque como no tengo energía, yo empiezo a tener más apetito y como más. Entonces empezamos a ver cómo hay un incremento en la orina, tomo más agua de lo normal, como mucho, pero estoy perdiendo peso. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si tenemos estos puntos y mi niño no tiene sobrepeso y obesidad, es importante acudir con el médico para que me realice los estudios y podamos identificar un diagnóstico. ¿Qué pasa si yo tengo un niño con sobrepeso y obesidad? Bueno, si este niño es menor de 10 años, hay que acudir con el médico para que me haga los estudios necesarios, pero al mismo tiempo debemos empezar cambios en la alimentación y cambios en el estilo de vida que involucren a toda la familia. Si tenemos pacientitos que están en pubertad o bien a partir de los 10 años de edad y que tienen sobrepeso y obesidad, ¿qué hacemos? ¿Nos esperamos? Por supuesto que no, no hay que esperar. Aquí en este caso, en estos pacientitos adolescentes, está indicado hacer una prueba que se llama curva de tolerancia a la glucosa y está altamente recomendada hacerla cuando tenemos sobrepeso y obesidad en adolescentes y se asocia a uno más de los siguientes factores. Fíjense bien, que mi mamá haya tenido diabetes durante mi embarazo, ¿no? Cuando estaba embarazada de mí. Que tengo papás o abuelitos con diabetes, la raza o etnia, si somos mexicanos, datos de resistencia a la insulina o condiciones asociadas con resistencia a la insulina, acantosis. ¿Qué es la acantosis? Es esa hiperpigmentación o que se pone la piel más oscurita, que se localiza principalmente en cuello y los pliegues axilares e inguinales, ¿no? Esos son datos de resistencia que son un semáforo en amarillo de que hay que tomar acciones. Si ya hay detección de hipertensión, colesterol y triglicéridos altos, si tenemos un adolescente que ya viene con un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico con alteraciones menstruales asociadas al peso, o si tenemos un pacientito o un hijo que tiene antecedente de haber sido pequeño para edad gestacional. Si se fijan, por el simple hecho de ser mexicanos, si yo tengo obesidad, es motivo para hacer ese estudio en los adolescentes y hacer detecciones tempranas. ¿Qué hacemos en el diagnóstico? Bueno, aquí viene la parte de cómo diagnosticamos una condición de prediabetes, ¿no? Y decimos es antes de la diabetes, podemos revertir esa condición. Cuando nosotros tenemos en esos estudios una glucosa de ayuno que toca el 100, de 100 a 125, eso es un diagnóstico de prediabetes. Dentro de los otros estudios que hacemos es la evaluación de la hemoglobina glucosilada, que es en una parte de la hemoglobina que se pega a la glucosa y nos permite ver cómo había estado mi glucosa 3 meses atrás. Si mi hemoglobina glucosilada está entre 5.7 y 6.4, es prediabetes. En aquellos adolescentes que hacemos la carga oral, si 2 horas después su glucosa está entre 140 y 199, es prediabetes. Y hay que identificarlo, diagnosticar y empezar un tratamiento porque esto progresa a diabetes. El control de la enfermedad y sus complicaciones no depende solo del endocrinólogo pediatra. Son manejos multidisciplinarios y que de hecho requieren un compromiso compartido. ¿Y qué es ese compromiso compartido? Pues prioritariamente, como vemos los pilares, ¿no? Es alimentación y actividad física, y esto depende mucho en parte del paciente y la familia.
Entonces, son pilares prioritarios para hacer correcciones de estos diagnósticos. En apoyo de psicología, quien permite ir afrontando los cambios e irnos ayudando a hacer a la idea de los cambios que tenemos que hacer. La parte farmacológica que implementa el especialista y el pilar de todo esto es la familia. Sin que la familia se involucre, todo este círculo que vemos se nos cae y lo único que obtendremos son complicaciones en nuestros niños. ¿Por qué debemos involucrar a todos y qué es lo que buscamos al momento de diagnosticar y empezar tratamientos oportunos? Bueno, a corto plazo queremos que nuestros niños estén exentos de síntomas y complicaciones agudas. A mediano plazo buscamos que mi niño tenga un crecimiento y desarrollo normal, así como una estabilidad emocional. Y a largo plazo debemos evitar, diferir o aminorar complicaciones crónicas. Por lo tanto, tenemos a la tarea todos en promover estilos de vida y hacer detección oportuna de factores de riesgo que nos permitan revertir o detener estos cambios que estamos viendo. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de una población en crecimiento. ¿Qué es el crecimiento? Pues es un aumento progresivo de la masa corporal que se acompaña de un proceso de remodelación morfológica y maduración funcional que va a permitir que nuestros niños alcancen su pronóstico de talla final. ¿Qué pasa en relación al crecimiento? Bueno, tenemos 3 etapas pivotes del crecimiento después de nacer. El primero se le conoce como crecimiento acelerado de la primera infancia. El segundo es el crecimiento estable de la etapa escolar y el tercero es el periodo de aceleración de crecimiento de la pubertad. Y en el gráfico que les pongo podemos ver el puntito azul, que es la primera parte. Es a raíz de que nace el bebé y los primeros 2 años y la etapa del preescolar. Posteriormente viene la etapa del escolar y en lo que es lo amarillo y lo cafecito que es lo de la pubertad. Estos periodos se conjuntan para permitirnos un crecimiento óptimo, que es la línea roja, y si estos 3 puntos se conjuntan, mi niño va a crecer lo que le toca crecer, ¿no? Si alguno falla en este periodo, obviamente el pronóstico final de crecimiento se va a restringir dependiendo del grado o el tiempo en el que se presente el daño. ¿Qué es esto del crecimiento postnatal? Bueno, en esta parte es importante mencionar que aquel niño que nace prematuro, producto gemelar, que tiene peso bajo o que presenta alguna complicación al nacimiento que limitó su crecimiento, tiene los 2 primeros años de vida para recuperarse. Nosotros lo conocemos como periodo de recuperación o catch-up. Y esto es, si todo pasó al inicio, tenemos esos 2 años de alimentación al seno materno, la lactación, tiempos de comida, tiempos de sueño, para que mi niño, para los 2 años, se sitúe en un carril normal comparado con los niños de su edad y se sitúe en un carril normal de acuerdo a la talla que heredan los padres. Y de ahí partimos con la siguiente etapa de crecimiento, que es la etapa del preescolar. La etapa del preescolar nosotros la clasificamos, que es un periodo que va entre los 3 años y los 5 años 11 meses, que tiene la característica de ser de crecimiento lento pero uniforme, es una parte de desaceleración del crecimiento y que algo que nos permite ver si mi niño está creciendo bien en esta etapa es identificar que tiene una ganancia en promedio de 6 a 7 centímetros por año. La ganancia de peso es lenta pero es constante. Y en esta etapa se caracteriza porque disminuyen las necesidades nutricionales y el apetito. Y aquí es donde debemos apretar porque el niño empieza a ser selectivo. Es que no quiso comer y le dimos la galletita, es que no quiso comer y le seguimos con el bibi. Entonces, si nosotros en esta parte fisiológica de anorexia o de restricción del apetito normal del niño no implementamos horario, calidad y cantidad, en esa fase ya estamos mermando un tiempo de crecimiento. La etapa del escolar, que más o menos la abarcamos entre los 6 a los 10 años, se caracteriza por un crecimiento lento y uniforme donde hay una ganancia aproximada de 5 a 6 centímetros por año y el peso es lento pero constante. Y posteriormente nos vamos a la etapa de la pubertad, que es un periodo que limitamos de los 10 a los 18 años. Y este periodo tiene 3 fases de crecimiento. Una es la fase temprana, donde apenas están arrancando los cambios y se puede ver una ganancia aproximada de 4 a 5 centímetros por año.
Después viene el pico de pubertad, que es la adolescencia media, que más o menos en las niñas se lleva a cabo a los 12 años, en los varones a los 14 años, y donde la ganancia puede ir de 8 a 10 centímetros por año en las niñas y de 9 a 11 centímetros por año en los varones. Y luego viene la adolescencia tardía, que es más evidente en las niñas porque tenemos un pico pivote que nos dice que ya está la pubertad a todo lo que da, que es la menstruación. Posterior a la menstruación viene esa parte de esa aceleración donde más o menos se deben ganar 6 a 8 centímetros por año. Todo este crecimiento y desarrollo depende de determinantes muy importantes que se involucran como genéticos, nutricionales y hormonales. Deben funcionar en perfecta armonía los tres, debemos corregir lo corregible para lograr un crecimiento normal y alcanzar el pronóstico heredado en nuestros niños. Cuando nosotros revisamos la talla o la evaluación del crecimiento, nos enfocamos a ver la talla de nuestro niño y esto nos lleva a comparar su crecimiento con los niños de su edad, pero también debemos hacer una predicción de talla familiar. Esta predicción de talla familiar me permite valorar el potencial genético que tiene mi niño, lo que le están heredando los papás, y sospechar de una alteración cuando las predicciones de la talla final se alejan. Esa parte de decirle siempre a los papás, ay señora, pues es que usted está chaparrita, por eso su niño no va a crecer. Es un error, no debemos hacerlo. Siempre hay que hacer esa predicción de talla y si mi niño no está creciendo en ese pronóstico de talla familiar, hay que estar pendientes y hay que actuar para ver qué está pasando. ¿Y cómo hacemos la evaluación? Así como vieron las gráficas de índice de masa corporal, tenemos estas gráficas que son de peso y talla para la edad. Tenemos para niño y para niña. Y yo les pongo el ejemplo en la azul, donde marcamos un varón de 11 años, ven el circulito en los 11 años, y situamos el peso de este niño que aproximadamente nos está dando un peso ahí como de 31 kilitos. Y vemos que esa crucecita que está en el peso se sitúa en la línea del 10. Eso quiere decir que se encuentra en la percentila 10, que es una percentila dentro de lo normal para los niños de su edad. Nos vamos a la talla y ponemos ese puntito en relación a lo que medimos en nuestro niño y en este caso nos está dando una talla aproximada ese puntito de 1,32, ¿no? Entonces vemos dónde se sitúa ese niño entre la 3 y la 10. Está en los bajitos de su edad, pero no está por debajo de la mínima línea que es la 3, está dentro de lo normal. Al hacer esto, estamos comparando el crecimiento de nuestros niños con los niños de su edad. Viene la parte en hacer la comparación y la línea de pronóstico familiar. Nosotros sacamos una fórmula teniendo la talla de mamá y la talla de papá y es diferente en niño y niña y eso nos permite dar un promedio de talla y un más menos. Y son los puntitos rojos que les pongo en la orilla derecha de la gráfica azul. Si yo llevo esos puntos de forma paralela a las líneas de la gráfica, eso representa los carriles de crecimiento familiar. Y es donde siempre se debe situar mi niño. Ahí debemos ver que le esté creciendo lo que le toca crecer, de acuerdo al pronóstico familiar. Como vemos, múltiples factores contribuyen al crecimiento normal. Es importante considerar aspectos de sueño, nutrición y actividad física. Cuando nosotros hacemos la evaluación de un crecimiento, basamos mucho en la exploración física al tener estos parámetros de peso y talla, pero también la proporción de ese crecimiento midiendo segmentos de brazada, segmento inferior. Porque un niño que empieza a dejar de crecer, si vemos que su crecimiento va armónico, podemos ir tomando acciones que nos permitan ser un poco menos como agresivos, rápido, vamos a buscar otra cosa. Pero si tenemos niños donde se rompe esa proporción, debemos hacer una pausa y empezar a abordar de manera diferente, viendo que esa disarmonía que existe no sea asociada a algún tipo de síndrome. ¿Qué otra cosa evaluamos? La velocidad de crecimiento. El crecimiento se evalúa por 3 parámetros. ¿Cómo está mi niño de acuerdo a los niños de su edad? ¿Cómo está mi niño creciendo en relación a la familia? Pero también cómo está creciendo mes con mes. La velocidad de crecimiento se debe hacer un análisis de 2 mediciones secuenciales. El mínimo tiempo para evaluar son 6 meses, lo ideal es 1 año. Por lo tanto, no podemos decir desde una primera consulta que hay que ponerle hormona de crecimiento al niño. Tenemos que ver dónde se sitúa, qué factores están conjuntándose para limitar ese crecimiento y empezar a analizar la velocidad de crecimiento para determinar que realmente el niño no está creciendo lo que le toca crecer. Una vez que tenemos estos factores, llegamos a apoyarnos en algunas herramientas como es la edad ósea. Yo siempre les explico que tenemos 2 edades.
nuestra edad cronológica, que es la edad que nos da nuestra fecha de nacimiento, y la edad biológica, que es nuestra edad real, y esa edad nos la dan el estímulo que hacen las hormonas en la maduración de nuestros huesitos. Y utilizamos la edad ósea con algunos puntos de radiografía que nos permiten ver que la edad de mi niño de nacimiento y la edad de su cuerpo vayan empatadas. Cuando empezamos a ver otros factores, debemos apoyarnos de algunos laboratorios que nos permitan identificar la causa que está deteniendo el crecimiento de nuestros niños. Entonces, todo este análisis que hacemos en la revisión del crecimiento de nuestros niños nos permite identificar si mi niño está dentro de un patrón normal de talla baja, que tenemos dos, es la talla baja familiar, soy bajito porque es lo que me heredan mis papás, o algo que se llama retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. ¿Qué es esto? Pues simplemente es que yo traigo un patrón de herencia de madurez tardía, o mi mamá o mi papá tardaron en crecer un poquito y yo tengo ese patrón heredado. No quiere decir que no vaya a crecer, simplemente voy un poquito más atrás, nunca dejo de crecer, pero voy un poquito más atrás y en el momento en que prendo mi pubertad, alcanzo mi talla final. Esto nos permite también en la evaluación del seguimiento de velocidad de crecimiento, si sospechamos de compromiso de hormona de crecimiento o incluso si el paciente, su talla está asociada a un síndrome de talla baja. ¿Qué es la pubertad? Bueno, la pubertad es un periodo de transición entre la infancia y la edad adulta en el que aparecen los caracteres sexuales secundarios y finaliza el crecimiento hasta alcanzar la talla adulta. ¿Qué sucede en este proceso de transición? Bueno, se acelera el crecimiento y nos da la talla final, aumenta la masa muscular que permite modificaciones en la composición corporal, se desarrollan las gónadas, es decir, el útero y ovario en niñas, los testículos en los niños, hay cambios hormonales y hay un desarrollo emocional. ¿Qué factores? Volvemos nuevamente, somos todo un conjunto donde se involucran mediadores hormonales, componentes nutricionales, factores del medio ambiente e incluso factores genéticos. Esta parte de la edad de inicio es muy importante recordarla. El brote de pubertad o hasta qué periodo podemos decir hay que buscar porque no ha empezado la pubertad es diferente en el niño que en la niña. En el varón, el brote de pubertad puede empezar a partir de los 9 años de edad. Cualquier cambio antes de eso no debe estar. Si para los 14 años mi niño no tiene ningún cambio de pubertad, hay que revisar también qué está pasando. Los extremos no son buenos. ¿Qué pasa en una niña? La niña empieza su brote de pubertad a partir de los 8 años de edad. Antes de eso no debe haber nada. ¿Qué pasa si mi niña tiene 13 años y no ha empezado cambios? Hay que ver qué está pasando porque no es correcto que no haya empezado ningún cambio de pubertad. Algo importantísimo a reconocer es cómo empieza la aparición de los caracteres. En el caso de las niñas, la secuencia normal aparece primero la mama, luego el vello púbico y luego viene la menstruación. Cualquier aparición diferente, está menstruando sin mama y sin vello, es patológico, hay vello pero no hay mama, es patológico, hay que ver qué está pasando. Pero no solo el orden de aparición, sino también hay que ver el momento de aparición. Si bien decimos que los cambios de pubertad en una niña pueden aparecer a partir de los 9 años, no quiere decir que a partir de los 8 años, no quiere decir que mi niña tiene 8 años y de aquí a los 9 ya esté menstruando. Como pueden ver en estas líneas, el primer punto es la aparición de la mama, el segundo es la aparición del vello y el de hasta abajo es la menstruación. Y a partir de que crece la mama, que puede ser los 8 años, observen cómo la menstruación por lo menos debe presentarse 3 años después de ese periodo. Y eso nos dice que una menstruación se aparece entre los 11 a 11 años y medio y los 12 años de edad, siendo una edad dentro de la normalidad. ¿Qué pasa si yo tengo una niña que tiene 9 y está menstruando? Es patológico, ¿de acuerdo? No debe estar. Algo está acelerando esa maduración. ¿Qué pasa si tengo una niña de 10 y ya está menstruando? No es normal. Hay que ver qué está acelerando esa maduración. Todo lleva un tiempo y un momento en el cual se debe desarrollar. ¿Qué pasa en el caso de los varones? También debemos identificar ese orden. Primero aparece el testículo, luego el vello púbico y luego el pene. Cualquier discrepancia en aparición es patológica y hay que ver qué está pasando para que algo crezca primero y no le tocaba crecer. Y al igual que en la niña, tiene un momento. Si ustedes se fijan, la parte de hasta abajo nos pone el primer punto a partir de los 9 años, donde aparece el crecimiento testicular y aproximadamente 3 años después empieza la longitud y grosor del pene. Si hay alguna alteración o estos cambios se llevan a cabo antes de ese tiempo,
Hay que identificar qué está acelerando esta maduración. Y aquí empezamos con conceptos muy importantes. ¿Qué es una pubertad adelantada o acelerada? Bueno, una pubertad adelantada o acelerada se refiere a la presentación de caracteres sexuales secundarios entre los 8 y 9 años en las niñas y entre los 9 y 10 años en los niños. ¿Qué es esto? Bueno, mi niña tiene 8 años y resulta que empieza el brote mamario, pero para los 9 años, 3 meses ya está menstruando. Obviamente eso no es normal. Igual con el varón, cumple los 9 años, crece el testículo, pero resulta que para los 10, 10 y medio ya tiene una maduración genital completa. Entonces, la pubertad adelantada es aquella que empieza en la edad, pero evoluciona de forma muy rápida y no respeta esos momentos en que debe llevarse a cabo la maduración. Al otro concepto que vamos es la pubertad precoz. La pubertad precoz son los cambios de pubertad en una niña antes de los 8 años de edad y los cambios de pubertad en un niño antes de los 9 años de edad. ¿Qué nos hace pensar en una pubertad precoz? Si mi niña tiene crecimiento mamario antes de los 8, si mi varón le está creciendo el testículo antes de los 9, si cuando el doctor me lo percentila en las gráficas resulta que está en las altas de los niños de su edad, pero también creciendo muy por arriba de lo que nosotros le estamos heredando, que resulta que de una visita a otra se aventó centímetros que no le tocaban y cuando el doctor revisa ese huesito, resulta que su edad real o la edad real de su cuerpo es mayor a la edad de la fecha de nacimiento. El otro concepto que tenemos es la pubertad retrasada. ¿Qué es esto? Cuando tenemos un varón que tiene 14 años y no da ningún signo de actividad puberal, o bien una niña que tiene 13 años y no da ningún dato de actividad puberal. Ese es un concepto que también debemos atender para ver qué está pasando y qué está retrasando esta maduración. ¿Por qué es importante diagnosticar una pubertad precoz? Bueno, porque la pubertad precoz tiene repercusión en la talla final adulta. Son niños que llevan a cabo su crecimiento y maduración de una forma temprana, pero muy rápida, alcanzando la talla final. Cuando nosotros situamos estos niños en una gráfica, los vemos arriba o en los niños altos de su edad, pero eso lo estamos llevando para un niño de 11 años. Ese puntito, por una pubertad precoz que completa el crecimiento y cierra las líneas de crecimiento en el huesito, al pasar de los años va a hacer que la talla que ahorita era alta, cuando tenga 16 años, ese puntito se nos baje y sea una talla mucho menor a lo esperado. ¿Por qué también debemos diagnosticar la pubertad precoz? Porque nuestros niños no están preparados emocionalmente para los cambios y lidiar con esos cambios emocionales y corporales que les están llegando antes de tiempo. Y lo más importante, identificar la causa, no son las mismas causas. Esto nos va a permitir dar un tratamiento específico. Hablando de otras alteraciones, otras enfermedades de la endocrinología, vamos a meternos a la tiroides. La tiroides es una glándula que todos tenemos, se sitúa en la cara anterior de nuestro cuello y prácticamente les voy a poner así como el panorama general, ¿no? Tenemos hipotiroidismo, yo les digo siempre acuérdense hipo de hipoquito, hiperfunción, hipofunción, o sea, funciona poquito nuestra glándula. Hipertiroidismo mucho, hay mucha función de esa glándula. La tiroiditis, que los itis nos hablan de inflamación, donde pueden ser causas por infecciones o autoinmune. La autoinmune es que mi propio cuerpo produce sustancias que lesionan mi glándula. El bocio solo se refiere al crecimiento de la glándula, pero no nos dice qué tipo de enfermedad hay. Hay que hacer los estudios para ver por qué está creciendo. Ese crecimiento puede ser localizado y nos puede dar un nódulo y ese nódulo puede generar cáncer. Y estas son, en general, las enfermedades de la tiroides. Nos vamos a abocar un poquito a las principales. El hipotiroidismo se refiere a la disminución de la actividad funcional de la glándula tiroidea y la disminución de secreción de hormonas tiroideas. Tenemos el hipotiroidismo congénito y el hipotiroidismo adquirido. El congénito se refiere a que se generó en la etapa prenatal y para fines generales y que lo recuerden, es aquel que se detecta en el tamiz, ¿no? El adquirido es aquel que tiene una causa posterior al nacimiento y que no es detectado en el tamiz. En cualquier otra etapa de la vida lo vamos a detectar. Y las causas del hipotiroidismo pueden ser permanentes o transitorias. Dentro de las permanentes hay algo que nosotros llamamos disgenesia tiroidea. Eso se refiere a que la glándula no se forma bien. Es pequeñita, le falta un cachito en su trayecto para situarse donde queda al final, se quedó a medias y esto hace que no sea una glándula bien formada. O bien la dishormonogénesis, que se refiere a que la glándula está bien, pero lo que falla es la maquinaria.
También hay causas inmunitarias, mi propio cuerpo la lesiona y eso hace que se destruya y deje de funcionar, o el idiopático, donde no podemos ponerle un apellido, pero hay un hipotiroidismo. El transitorio, que puede ser iatrogénico por algunas medicaciones, o el déficit de yodo, donde el evitar esa suplementación normal puede contribuir. La glándula tiroidea se alimenta de yodo. Y ahorita está muy de moda esas dietas que toman los adultos y la quieren implementar en los niños, donde consumen las sales, no voy a poner apellidos, pero las sales nuevas de allá, de donde está muy alto, que son sales no yodadas. Por algo la sal de México está yodada, y ese aporte que nos da la sal, todo con moderación, permite dar un aporte normal de yodo, haciendo que la glándula tiroidea funcione correctamente y tenga de dónde producir hormonas. ¿Cómo podemos identificar o qué datos nos pueden orientar a revisar a mi bebé o a mi niño si hay hipotiroidismo? En el caso del recién nacido, los bebitos, las características que podemos ver son aquellos bebés que no hacen ese ciclo normal de comida-sueño, ¿no? Doctora, se la pasa bien dormido, es un amor, pero se para a comer. No, ni se para a comer, lo tenemos que despertar, y cuando come es bien flojito. Entonces, vemos niños que no hacen esos ciclos, esos bebitos que no hacen ciclo de despertar a comer, y que incluso cuando se les da de comer, hacen una succión muy débil. Aquellos niños que tienen, los bebitos que tienen su piel pintada muy amarillita o incluso moteada, son características de la piel de un hipotiroidismo. Aquellos niños que vemos como muy aguaditos, ¿no? Los niñitos de trapo, la tonicidad de sus bracitos y sus piernas, son niños muy aguaditos. Son bebitos, si bien todos la proporción de la pancita es diferente, son niños que tienen más prominente su abdomen, son niños que la lengua tiende a estar fuera, y el llanto de esos bebés es un llanto ronco. Entonces, estos datos en un recién nacido nos deben orientar a acudir con nuestro médico para que hagamos la investigación si hay una alteración de hipotiroidismo en el bebé. ¿Qué pasa en cualquiera de las otras etapas de la vida? Cuando tenemos niños que de pronto detienen el crecimiento, hay una ganancia de peso inexplicable, la piel es seca, resulta que se la pasan, ya no quiere hacer nada. Hagan de cuenta que nos cambian al niño, ya no quiere hacer nada, siempre está cansado, la capacidad de aprendizaje se modifica. Entonces son niños que, si tenemos esta parte de verde, tiene crecimiento, está ganando peso, la piel seca, ahora ya no pone atención, siempre está cansado, o niños que les toca presentar pubertad y no la presentan, son datos para acudir a revisar si mi niño tiene una alteración en la tiroides. ¿Qué pasa con la contraparte, el hipertiroidismo? Bueno, el hipertiroidismo es un aumento de la actividad funcional de la glándula tiroidea y un aumento en la secreción de hormonas tiroideas. Tenemos causas inmunológicas, mi cuerpo la lesiona y hace que explote y suelte todas las hormonas. Tenemos causas hereditarias por mutación, infecciones bacterianas o virales, o bien inducida por algunos medicamentos. ¿Qué podemos sospechar o qué nos hace ir con el doctor para revisar si hay un hipertiroidismo? Aquellos niños que empiezan con hiperactividad, de verdad parece que no los cambian, ¿no? Hasta la escuela nos hablan porque es un niño que no se está quieto, no está aprendiendo nada, no se está un minuto quieto sentado en su silla. Son niños que pueden visualizar pérdida de peso. En algunos casos, cuando nos tardamos en diagnosticar, puede haber diarrea. La piel es calientita y sudorosa, y lo que tratamos de evitar al distinguir estos puntos, ¿no? De la piel caliente, la pérdida de peso, la hiperactividad, son niños que dejan de dormir porque están muy hiperactivos. La idea de identificar esto es evitar que el pacientito llegue como la imagen que vemos ahí, donde ya el ojito está todo chipotudito y saltado, y esto es un mecanismo del hipertiroidismo que acumula sustancias en los músculos y la grasita alrededor de los ojos. Entonces, esa parte ya decimos, pues ya la grita, ¿no? Grita el diagnóstico, o que incluso la glándula ya creció, haciéndonos evidente una enfermedad. Entonces, la idea de identificar estos puntos es acudir de forma temprana con nuestro médico para que se haga la revisión. ¿Cómo se diagnostica? Pues hacemos la evaluación clínica de laboratorio y de imagen para poder emitir un diagnóstico. ¿Por qué es importante detectarlo? Bueno, porque las hormonas tiroideas tienen muchas funciones, entre ellas ayudan a la funcionalidad del corazón, el crecimiento muscular y óseo, el desarrollo cerebral, motilidad intestinal y sobre todo el metabolismo. Entonces, todo esto implica una función normal para que el niño tenga un crecimiento normal. La evaluación del estado de salud de nuestros niños nos permite detectar enfermedades y realizar acciones que permitan que todo este sistema de crecimiento, maduración y función que está en desarrollo se logre de la mejor manera, contribuyendo a tener niños sanos, mejorando su calidad de vida y la de sus familias. Y con esto yo termino agradeciéndoles mucho su atención, y estamos a sus órdenes en el Hospital Médica Campestre. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Muy interesante la plática. Yo creo que todas las personas que tenemos niños, pues nos deja un amplio conocimiento y pues también nos deja muchas dudas, ¿no? Sobre el crecimiento y desarrollo de nuestros pequeños. Y pues bueno, tratando de resolver estas dudas que pues tenemos a lo largo de su presentación, vamos a comenzar con el módulo de preguntas y respuestas. Nos está preguntando Eligio Briceño, ¿hay alguna manera de sospechar si hay un problema de acromegalia o tiroideo con solo observar ciertos crecimientos? Sí, dentro de la evaluación del crecimiento, esa parte de ver dónde se grafica nuestro paciente, recuerden que hacemos el pronóstico familiar y mi niño debe ir creciendo ahí y hacemos la evaluación comparándolo con los niños de su edad. Si mi paciente se sale de la población y se sale de la familiar, viene la parte en ver por su médico cuánto está creciendo mes con mes. Algunos de los aspectos importantes en el crecimiento en un niño, aquí me gustaría diferenciar un poquito. Generalmente en el niño la sobreproducción de hormona de crecimiento la llamamos gigantismo. ¿Por qué? Porque el niño sigue creciendo ya que las líneas de crecimiento no se han cerrado. En el adulto se llama acromegalia porque ya se cerraron y empiezan a hacerse las facciones mucho más toscas. En un niño se pueden ver, sí se pueden ver, ¿no? La frente se hace prominente, la quijada prominente, incluso en el piecito el cojinete del talón se empieza a engrosar y son algunos de los datos clínicos que nosotros vigilamos, pero aunado a la velocidad de crecimiento y dónde se sitúa la talla de nuestro paciente. Muchas gracias, doctora. Una pregunta muy frecuente que incluso a mí me realizan con regularidad los conocidos es, ¿hasta qué edad atienden los pediatras, doctora? Digamos que hasta los 18 años, a partir de ahí hacemos la transición con el especialista adulto, que eso es algo muy importante. Procuramos que mi niño, que yo lo voy a dejar ir, ¿verdad? Nos pesa mucho dejarlos ir, pero es momento de ver otra perspectiva del experto en el adulto. A partir de los 18 años hacemos esa transición. Obviamente, si a partir de los 16 mi chico se siente ya un adulto, de hecho, yo siempre les digo, yo te puedo seguir atendiendo. Sí, sígame atendiendo, ¿no? Ya cuando ellos dicen, creo que sí, ya soy grande, mándame con el colega, entonces hacemos esa conexión. Pero hasta los 18 años de edad son todos nuestros. Muchas gracias, doctora. Elia Paola nos pregunta, buenas tardes, mi hijo tiene 2 años, 3 meses, está diagnosticado con talla baja, fue operado en noviembre del año pasado de criptorquidia, ¿es probable que necesite hormonas? El saberlo tenemos que hacer el seguimiento. Como les explicaba ahorita, hacemos la evaluación en la primera consulta. ¿Dónde está mi niño situado en el peso y la talla? ¿Y dónde está situado con la familia? ¿Qué viene ver? La velocidad de crecimiento. Este chiquito que tiene 2 años, 3 meses está en un punto donde debemos ver que se mantenga la velocidad de crecimiento y nos da un tiempo muy importante a dar este seguimiento para empezar a rascar si es un niño que no recuperó al nacer, si es un niño que trae un factor familiar, si es un niño que trae un patrón de madurez tardío, o ya desde ahí empezamos a ver que es un niño que va a requerir en unos meses más o en unos años más un tratamiento sustitutivo. Entonces, mucho parte de la evaluación inicial y el seguimiento que demos para ver cómo está creciendo ese niño. Muchas gracias, doctora. María de la Luz nos pregunta, cuando se les presenta el periodo menstrual temprano en las niñas, ¿la menopausia también suele llegar de forma temprana? Pues ahí tendríamos que ver con alguna de las ginecólogas, pero la teoría es que esa evolución y maduración se lleva antes de tiempo. Creo que no es la regla, pero sí considerar que ese ovario que funciona antes de tiempo es un ovario que trae una señal que puede venir medio fallida e incluso terminar su función antes de tiempo. Correcto. Julia Nicanor nos pregunta, ¿tiene algún tratamiento la edad ósea adelantada? Jamás evaluamos un solo estudio. Algo bien importante, y luego a veces me toca con algunos papás que llegan con el estudio. Les decimos estos estudios, espérame tantito, vamos a platicar. Porque lo primero que hacemos es ver qué antecedentes tenemos en la familia. Segundo, qué cambios los papás detectaron y en qué momento. A veces no se acuerdan, pero tratamos de identificar en qué momento se dieron los cambios y de ahí pasamos a la revisión de mi niño, ¿no? Niño o niña, lo que sea. Revisamos y ahí establecemos qué grado de maduración tiene. Una vez que vemos que hay un adelanto o que esos cambios no van acordes para la edad, hacemos la solicitud de los estudios que nos permiten confirmar ya sea una pubertad precoz o una pubertad acelerada. Llegando a ese diagnóstico,
proponemos el tratamiento que nos haga poner en pausa en caso de ser una pubertad acelerada hasta que podamos liberarlo, donde mi niña tenga una edad normal de tener ese desarrollo, o bien en una pubertad precoz poner en pausa hasta que logremos emparejar la edad correcta de tener cambios de pubertad. Muy bien, doctora, muchas gracias. María del Carmen nos pregunta, ¿todos los niños con Down presentan hipotiroidismo? No, no todos los niños con Down. Un 64% de los niños con Down pueden tener afección tiroidea y la afección no se generaliza únicamente a hipotiroidismo. Pueden tener hipertiroidismo, hipotiroidismo o una variante que es muy característica que llamamos hipotiroidismo subclínico. Pero la realidad es que todo niño que tiene un diagnóstico de síndrome de Down es un niño que debe tener un manejo multidisciplinario y el seguimiento por el endocrinólogo pediatra, que es a quienes nos toca dar el seguimiento y tratamiento oportuno en caso de este diagnóstico. Gracias, doctora. Rosario nos pregunta, ¿qué tan común es los problemas de tiroides en los niños, doctora? Es común, es más común tristemente para las mujeres, es una patología frecuente, es más común en las mujeres y algunas de las edades detonantes son la pubertad, embarazo y menopausia. Entonces, de ahí la importancia de que mi niño lleve un seguimiento por su pediatra para que en la revisión del pediatra, si algo no está cuadrando, pues veamos si hay que echarle la culpa a la tiroides o no le echamos la culpa a la tiroides. Claro. Eva Guadalupe nos pregunta, ¿qué estudios o qué seguimiento se le debe de realizar a un paciente con desnutrición? Bueno, el paciente con desnutrición es muy importante comentar que lleva de la mano el manejo por el nutriólogo experto, y aquí voy a hacer mucho hincapié que debe ser un nutriólogo pediatra, ¿de acuerdo? Está esa especialidad y hay que acercarnos al nutriólogo pediatra. ¿Quién más nos va a atender la parte nutricional? El gastroenterólogo pediatra. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene un problema de absorción o tiene un problema de malos hábitos de la alimentación o algo está repercutiendo en ese mecanismo de incremento en el aporte y la utilización del mismo, pues obviamente va a repercutir en la talla y es donde entramos nosotros. Pero la primera parte en un peso bajo, la prioridad es el componente nutricio, donde hay que acudir con la experta, el nutriólogo pediatra, y el abordaje del gastroenterólogo pediatra para ver si hay algo interfiriendo en esa absorción de nutrientes. Gracias. Roberto nos pregunta, si una niña se le diagnostica prediabetes y se trata correctamente, ¿qué probabilidad tiene de desarrollar diabetes a futuro? Si no llevamos el tratamiento, hay desarrollo de diabetes, esa es la realidad. Y el tratamiento pivote, como les comentaba, prácticamente yo les digo, el 99% le toca al paciente, que es seguir el plan de alimentación y la actividad física. Nosotros ponemos un poquitito cuando se requiere, pero esos dos pilares le tocan al paciente. Si no lo llevamos a cabo, evidentemente se va a desarrollar la diabetes. Gracias. Dolores nos pregunta, muy buenas tardes, dos preguntas. ¿Cuáles son los niveles de glucosa normales para niños menores de 10 años? Y si le puede explicar nuevamente, doctora, sobre el síndrome del sueño que afecta por la intolerancia a la glucosa. Ok, fíjense bien, cuando nosotros tenemos niveles de glucosa, cuando tocan el 90, o sea, ya tener 93, 95, es una glucosa en riesgo. Debemos mantenerla debajo de 90, ¿de acuerdo? En ayuno, debajo de 90. Si yo tengo un paciente que en ayuno toca el 100 es un criterio de prediabetes, ¿de acuerdo? Y ahí hay que empezar a actuar, porque eso se puede revertir, pero hay que empezar a actuar. En relación a lo de la obstrucción o la apnea, es asociado a la obesidad, ¿de acuerdo? Cuando hay obesidad, la restricción para respirar de la caja torácica, por lo que hace la adiposidad abdominal, es mayor, incluso obstruye, no lo vemos, ¿no? Pero la distribución grasa va hacia adentro. Entonces hacen mecanismos de obstrucción y que impide un mecanismo normal de respiración, y eso a lo largo lo vamos viendo en los niños. Son niños que roncan siempre y cuando no tengan la asociación de la hipertrofia adenoidea, ¿no? Pero si hay niño con obesidad que ronca, incluso se queda así en la noche dormido, hay que verlo y valorarlo por el experto, que es el otorrino pediatra, para ver si está haciendo una apnea obstructiva del sueño, pero esta es secundaria a la obesidad, ¿de acuerdo? No a la diabetes, a la obesidad. Gracias, doctora. Nos preguntan que si los niños menores de 8 años presentan olor a través de sus axilas, ¿es un síntoma o un signo normal?
Fíjense, algo bien importante es, si recuerdan, en las niñas el inicio de la pubertad son los 8 años, en los varones son los 9 años. Un año antes, es decir, 7 para las niñas, 8 para los niños, puede empezar algo que se llama adrenarca. La adrenarca es un efecto hormonal que da el olor, ¿no? Ya cuando empieza a oler. Entonces, puede estar dentro de lo normal, pero no quiere decir que si lo tengo y la doctora me dijo que es normal, no lo llevo al doctor. Si yo veo que ese olor es persistente, hacen como oleadas, empieza a hacerse la maduración. Pero si ese olor es persistente y de verdad es, ahora sí como dicen, no huele a chivo el niño, o sea, de verdad el olor es tan intenso y es persistente y persistente, hay que acudir a valoración para poder identificar si es una adrenarca normalita, ¿no? Que es normal que empiece a funcionar ahí esa hormona, o es una adrenarca que está invitando al resto de la orquesta a funcionar y nos va a generar cambios de pubertad antes de tiempo. Entonces, sí puede ser que ese olorcito esté antes, pero acuérdense, lo tengo, mejor llevo a checar que todo esté bien y ya salimos de dudas y es una adrenarca y un olorcito normal. Muchas gracias. Si ya se presentó la menstruación a los 9 años, ¿se debe dar algún seguimiento o tratamiento, doctora? Sí. No debe haber menstruación a los 9 años. Entonces, cuando nos llega una niña que ya está menstruando y tiene esa edad, obviamente revisamos, solicitamos los estudios donde evidentemente estamos hablando de un eje que está totalmente activo, pero algo que evaluamos también es la edad ósea para ver el grado de maduración. Si esa edad ósea, que obviamente va a estar adelantada, no ha cerrado líneas de crecimiento, tenemos oportunidad de ponerlo en pausa y liberarlo hasta que mi niña tenga una edad cronológica para que tenga ese cambio. En caso de niñas que nos llegan ya muy avanzadas, cuando revisamos las líneas de crecimiento y se han cerrado, ahí es muy difícil poder ofrecer algo porque la finalidad de tenerlo es que mi niña no se quede chaparrita, ¿no? Que mi niña dé ese pronóstico final o se empuje lo más que se pueda. Entonces, sí se puede hacer algo, sí. No debe menstruar una niña a los 9 años, entonces si estamos empezando, hay que acudir con el especialista para poner en pausa ese ciclo que no debería estar. Gracias, doctora. Nos pregunta Martín, si los padres durante el proceso de gestación desarrollan alguna enfermedad o la mamá, ya estando embarazada, padece de hipotiroidismo, ¿el bebé es probable que tenga esta enfermedad? Muy bien, en el caso del hipotiroidismo, cuando mamá tiene hipotiroidismo y se conoce con hipotiroidismo, es muy importante que el control del embarazo vaya de la mano del ginecólogo y del endocrinólogo. Ahí es la especialidad del ginecólogo que se aboca a la parte de endocrinología, porque en cada trimestre del embarazo la mamá requiere un ajuste en la dosis para aportar. ¿Por qué? Porque el bebé depende de las hormonas tiroideas maternas hasta la semana 20-22. Entonces, esa mamá debe tener ajustes en su tratamiento para que su tiroides funcione correctamente. El hecho de que la mamá tenga hipotiroidismo, si recibió tratamiento y estuvo perfectamente bien controlada, el bebé no necesariamente va a tener la alteración, pero es a la inversa. Cuando tenemos una mamá con hipertiroidismo, ahí sí tenemos una alta posibilidad de que el bebé nazca con algo que se llama hipertiroidismo neonatal y su neonatólogo debe hacer desde el nacimiento la evaluación para detectar a tiempo eso, porque ahí sí cambia el panorama. Muy bien, doctora. Doctora, pues tenemos muchas preguntas que nos hacen los papás. Sobre todo algunos de ellos están solicitando su número de telefónico, dónde la podemos contactar para poderle dar seguimiento a nuestros pequeños. No sé si por aquí tenga la posibilidad de volvernos a compartir. Sí, excelente. Claro que sí. Gracias. Les dejo los datos. Nos encuentran en Médica Campestre, Torre 3, cuarto piso, en el área pediátrica. Somos el grupo de especialidades pediátricas Campestre y pertenecemos al Hospital Médica Campestre. Ahí estamos a sus órdenes. Muy bien, doctora. Pues muchísimas gracias. Doctora, un tema muy interesante. Todavía te quedan muchas preguntas aquí en el aire, pero bueno, esperemos que poco a poco se las podamos facilitar y nos ayude a contestarlas. Le agradezco mucho su tiempo y a nombre del Hospital Médica Campestre le entregamos el presente reconocimiento. Se lo enviaremos de forma virtual a su correo electrónico por su participación el día de hoy en un tema tan interesante como son las enfermedades endócrinas más frecuentes en los niños. Doctora, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias y buena tarde a todos. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues también recuerden que la próxima semana tenemos también nuevamente las presentaciones de los webinars. Mientras tanto, pueden descargar la serie Salud y Felicidad,
que vamos en el número 49 de la revista, donde podrán encontrar así como otros temas de interés. En el apartado de folletos, Pablo nos hace favor de dejar tanto la revista de Salud y Felicidad como la presentación que la doctora amablemente nos compartió. Y pues bueno, los invitamos la próxima semana, un tema muy, muy interesante. Vamos a hablar sobre el cáncer de próstata, cómo prevenirlo. El doctor Rodrigo Mendoza Martínez, urólogo, nos hablará sobre este tema tan interesante, sobre todo porque el próximo mes se conmemora la fecha internacional de prevención del cáncer de próstata. Entonces, pues es un tema muy interesante. Esperamos contar con su participación y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Doctora, cuídese mucho. Un abrazo. Igualmente. Buena tarde. Gracias a todos. Hasta luego.